Buenas noches, quien les habla es el profesor Daniel Monzón y en esta ocasión quería hacerles un video corto sobre algunos temas como es el de corriente eléctrica, resistencia y ley de Ohm. Corriente eléctrica. ¿Cómo vamos a definir una corriente eléctrica? Bueno, la definimos como la cantidad de carga delta Q que pasa a través de un área A en un intervalo de tiempo delta T. O sea, la ecuación sería corriente I es igual a delta Q sobre delta T. O sea, es carga que se está moviendo de un lado al otro a través de un área que puede ser el área de la sección transversal de un cable o simplemente un área imaginaria que uno establezca, ¿no? Entonces ahí en la figura pueden ver dos cargas que se están moviendo hacia la derecha, un área, una superficie de área A, que puede ser, como digo, la sección transversal de un cable conductor, o simplemente un área imaginaria que está ahí. Entonces cuando las cargas pasan de un lado hacia el otro del área, decimos que hay una corriente eléctrica y a través del área. Sentido convencional de la corriente. Bueno, ¿qué sucede? Como vimos en la imagen anterior, yo dibujé cargas positivas moviéndose, ¿no? Pero por lo general lo que vamos a considerar son electrones que se mueven en un conductor metálico. No que una corriente eléctrica no pueda estar constituida por cargas positivas. En los líquidos y en los gases puede ser que el movimiento sea de cargas positivas, pero nosotros generalmente vamos a considerar electrones que se mueven eh, en un conductor metálico. Entonces, ¿qué sucede? Debido a la relación que hay entre el campo eléctrico y la fuerza eléctrica, que son dos vectores, cuando la carga sea positiva, entonces la fuerza eléctrica va a tener la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Pero cuando la carga sea negativa, caso de un electrón, la fuerza eléctrica va a tener la misma dirección, pero sentido opuesto al campo eléctrico. Entonces con eso ocurre, en eso terminamos con una situación en que si se establece un campo eléctrico en una dirección, cargas eléctricas positivas se van a mover en la misma dirección que el campo y cargas eléctricas negativas se van a mover en la misma dirección, pero en el sentido opuesto. Entonces, ¿qué sucede? Los científicos y los físicos establecieron que para no complicarse y para hacer las cosas siempre de la misma forma, establecemos un sentido convencional de la corriente, que es este sentido que aparece acá en la figura. Acá tenemos esquemáticamente una lámpara conectada a una fuente de corriente que tiene una diferencia de potencial delta U entre sus terminales. El terminal de arriba es el terminal positivo y va a fluir una corriente en el sentido horario. Y ese es el sentido convencional de la corriente. Entonces, es como si fuera, vendría a ser el sentido de portador de carga positivos. Aunque sabemos que en realidad lo que está sucediendo es que los electrones se están moviendo en sentido contrario a esta flecha que aparece acá. Eso puede ser que confunda un poco, pero en realidad al final nunca tomamos en cuenta el sentido de los electrones, porque como en todos lados siempre se considera el sentido convencional de la corriente, sabemos que una corriente siempre va de potenciales mayores a potenciales menores. Por eso que si dibujamos una batería como esta esquemáticamente, sabemos que siempre la corriente va del terminal positivo al terminal negativo, porque el terminal positivo está en potencial mayor que el terminal negativo. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que acordarnos es eso. Si dibujamos un esquema donde hay una fuente, queremos saber en qué sentido se va a mover la corriente, sabemos que se va a mover del terminal positivo al negativo. Aunque en realidad sabemos que los electrones están moviendo en sentido contrario. Pero eso no nos va a impedir hacer ningún cálculo ni nada porque en todos los esquemas, en todas las figuras, en todos los textos, siempre se indica el sentido de la corriente convencional. Y el sentido real de la corriente, que sería de los electrones, ni se considera. Vamos a hablar un poquito sobre el modelo microscópico de la corriente.
Ahí ven en la figura un electrón que se está moviendo en un material sólido, ¿no? ¿Se acuerdan en la primera figura que vimos? Yo dibujé cargas moviéndose en línea recta, ¿no? Pero cuando electrones se mueven en un material sólido, ese electrón interactúa con los átomos del material. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a interactuar a través de choques, que no tienen por qué ser choques de contacto directo, sino que hay una interacción más bien, ¿no? Que también que no dejan de ser choques por eso, pero es una interacción a través de choques y se va desviando su trayectoria. Entonces va haciendo un zigzag y al final lo que se puede hacer es describir ese movimiento a través de una velocidad de arrastre, que es la velocidad que está en rojo acá arriba. Esa velocidad de arrastre vendría a ser como una velocidad promedio que tiene el electrón, que es bastante lenta. Es algo así como, en un conductor es algo así como 1 milímetro por segundo. Este, capaz que se preguntan entonces, bueno, si esa velocidad de arrastre es tan pequeña, ¿por qué cuando yo llego a mi cuarto en casa de noche aprieto el interruptor y instantáneamente la luz de la lámpara se prende? Bueno, eso es porque cuando se enciende el interruptor, se genera una onda electromagnética en el conductor, porque se empieza a aplicar una diferencia potencial en el conductor, y esa onda electromagnética viaja prácticamente a la velocidad de la luz. Por eso es que la lámpara no demora nada en prenderse. Y no tenemos que esperar que los electrones lleguen desde cierta zona del circuito hacia la lámpara. ¿Ah? Hay todos detalles más profundos de este tema del modelo microscópico, pero yo lo quería mostrarles que en un material sólido como un conductor metálico, un electrón no se desplaza en línea recta, sino que va interactuando con los átomos del material y va zigzagueando y al final se puede decir que se mueve con una velocidad de arrastre que es pequeña, que vendría a ser una velocidad promedio. Fíjense que acá abajo aparece el campo eléctrico, ¿no? Que está en sentido contrario a esa velocidad de arrastre, justamente porque estamos hablando de una partícula negativa que es el electrón. Bueno, un poquito sobre la resistividad. La resistividad se representa con la letra griega Rho, esta letra que parece una P, aunque no es una P, es la letra griega Rho. ¿Qué vendría a ser la resistividad? Bueno, es una propiedad intrínseca de los materiales, pues sea propia de cada material, y es una medida de la oposición que presenta un material al pasaje de una corriente eléctrica. A mayor resistividad, mayor oposición presenta un material al pasaje de la corriente eléctrica y a menor resistividad, menor oposición presenta un material al pasaje de la corriente eléctrica. Como le digo, es una propiedad propia, es una propiedad intrínseca de cada material, ¿no? Entonces, en los metales, la resistividad es muy baja comparado con los aislantes, ¿no? Por eso que los metales son muy buenos conductores de corriente eléctrica y los aislantes son malos conductores. Para que tengan una idea, la diferencia que hay en la resistividad entre los aislantes y los metales es de un orden de 10 a la 22, o sea, un número gigantesco, ¿no? Y la resistividad se mide en ohms por metro, que es la letra omega mayúscula por metro. Ahora vamos a ver bien de dónde sale, porque esta ohm en realidad es de la unidad de resistencia, pero el ohm por metro es la unidad de resistividad. Ahora vamos a hablar sobre la resistencia eléctrica, ya le digo. Si tenemos como en la figura que se muestra ahí, tenemos un material vamos a suponer que acá en un formato cilíndrico, ¿no? Ese material tiene una resistividad ρ, se le aplica una diferencia de potencial VB menos VA a los extremos del material, va a circular una corriente I en este sentido, que tiene el mismo sentido que el campo eléctrico que se establece, y ese material tiene una longitud L. Entonces, vamos a definir a la resistencia eléctrica, no la resistividad, sino la resistencia eléctrica, como el producto entre la resistividad por la longitud de material sobre el área. O sea, la resistencia eléctrica de un material es directamente proporcional a la resistividad y a la longitud
del material. O sea, mientras mayor sea la longitud del material, mayor resistencia va a presentar. Y es inversamente proporcional al área, ¿no? Por eso, si a mayor área de sección transversal de un conductor metálico, vamos a suponer, menor es la resistencia que presenta. Por eso que cuando vamos a comprar un cable conductor a una barraca, tenemos que ver bien cuál va a ser la sección transversal del cable. Porque si pedimos, por ejemplo, si vemos un cable de 1 milímetro cuadrado de sección transversal, puede ser que no coincida con los parámetros que nosotros necesitamos para la instalación eléctrica, porque si tenemos un material de un conductor eléctrico de 1 milímetro de sección transversal y a través de ese conductor va a pasar una corriente alta, puede ser que ese cable sea sobrecaliente, incluso se funda o se queme. Entonces, sabemos que a mayor área, menor resistencia. Por eso que, por ejemplo, un material de un conductor de 2 milímetros cuadrados de sección transversal va a permitir que la corriente fluya con mucha mayor facilidad. Por eso que generalmente para usos domésticos se usa un cable de 2 milímetros, milímetros cuadrados, porque es el más seguro, porque el de 1 milímetro puede generar sobrecalentamiento en el cable, dependiendo de la potencia que se esté absorbiendo la máquina que estemos trabajando, ¿no? Y bueno, ¿cómo se relaciona esto con la ley de Ohm? Bueno, se puede mostrar que, dada esta situación y condiciones, la ley de Ohm puede escribirse como que la diferencia de potencial entre los extremos de este material es igual al producto entre la corriente y la resistencia. A veces hay autores que dicen que esta ecuación acá no es exactamente una buena expresión para decir que es una ley de Ohm, ¿no? Más bien es una especie de... porque vieron que las leyes son generales y esto acá es restrictivo para un tipo de material. Esta ecuación sirve y sirve mucho, pero tenemos que estar seguros que es un material óhmico cuando vamos a aplicarla, ¿no? Porque fíjense lo que viene en la siguiente cuadro, acá en la siguiente diapositiva. En estas gráficas que aparecen acá, aparecen gráficas de un material óhmico y material no óhmico. La gráfica de la izquierda acá muestra cómo cambia la diferencia de potencial con la corriente para un material óhmico. Y en ese caso, si es óhmico, la curva va a ser una recta, tanto en el primer cuadrante como en el tercer cuadrante acá. Y la pendiente de esta recta va a ser la resistencia R. Vieron que como es una recta, tiene una única pendiente y esa resistencia es invariante. Por eso que en los materiales óhmicos, digamos, teóricamente la resistencia no puede variar. Siempre debe ser la misma, no importando la diferencia de potencial que haya entre sus extremos y en consecuencia que fluya la corriente que fluya a través del material. Ahora, esta otra gráfica de la derecha ya muestra un material no óhmico que no cumple con la ley de Ohm. Y acá se muestra cómo varía la corriente con la diferencia de potencial. Lo que se quiere mostrar acá es que es una curva exponencial que abarca tanto el primer cuadrante como el tercer cuadrante. Esto vendría a ser, a muy grosso modo, lo que podría decirse que es un comportamiento de un diodo, que es un material que realmente se hace prácticos en el liceo sobre el diodo porque se compara un resistor que es óhmico con un diodo que es no óhmico. Se trazan estas curvas, se toman los datos, se trazan las curvas y se puede llegar a la conclusión de que un resistor es óhmico y un diodo es no óhmico. Por ejemplo, otro dispositivo que es no óhmico es una lámpara incandescente. Es una curva también la gráfica esta de I en función del tau, porque no cumple con la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm es una ley, pero está restringida a ciertos materiales, no es algo general. Bueno, aquí dejo la bibliografía que utilicé. Espero que haya servido el video.
que sea de provecho y que si tienen alguna duda, preguntan o quieren hacer un comentario, me dejan un comentario. ¿Tá? Si les sirve, les pareció fructífero, puedo hacer más videos.